Muy buenas y bienvenidos al Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster de misterio, y como cada fin de semana, cada viernes, hablaremos de diferentes temas relacionados con lo extraño, relatos increíbles, sucesos paranormales, asesinos seriales y temas tan interesantes como las extrañas desapariciones. Solamente deciros que podréis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Por supuesto, en mi canal favorito en YouTube. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo aquí a mi canal, a mi podcast de cada viernes, aquí en el Desván del Norte. Y hoy os traigo un tema muy interesante, otro asesino serial, alguien del que nadie desearía cruzarse, más bien siendo niños, ya que esta historia, o este asesino en serie, como era conocido, como el Boogeyman, el hombre gris, ya podéis imaginaros a qué me refiero con este tipo de asesinos seriales. Su nombre es Albert Fish, pero vamos a hablar primero de su informe psiquiátrico, ya que este asesino en serie era bastante perturbador, y lo curioso de por qué he elegido este asesino en sí es porque empezó sus andadas ya de mayor. A ver, me explico, ¿no? Los asesinos en serie normalmente están rondando en edades entre los 17 a los 30 y pico años, más o menos. Pero este fue un asesino serial muy tardío, ya que comenzó a hacer sus crímenes bastante tarde. Pero como ya he dicho, vamos a empezar con su informe psiquiátrico, que es bastante perturbador, ya que este hombre, el cual he dicho era Albert Fish, realmente su nombre era Hamilton Fish y padecía de sadismo, masoquismo, castración y autocastración, exhibicionismo, voyerismo, pedofilia, homosexualidad, coprofagia, fetichismo, canibalismo e hiperedonismo. Un currículo bastante extenso para este tipo de psicópatas. En su familia existen numerosos antecedentes de perturbación mental, empezando por su madre, que oía voces por la calle y tenía alucinaciones. Dos de sus tíos estaban internados en un psiquiátrico y aparte tenía una hermana demente. También tenía un hermano alcohólico, etc. Tenía 5 años cuando su padre murió de un infarto de miocardio. Su madre, incapaz de cuidarle, la mandó directamente a un orfanato donde fue golpeado continuamente y fue objeto de burlas. Le llamaban ham and egg, huevos y jamón. Los continuos golpes y maltratos físicos empezaron a dejar de dolerle, y en su lugar sentía una enorme excitación, hasta tal punto que le provocaba erecciones. Los que lo conocieron decían que era un niño problemático, y quizás causaba esos problemas para ser castigado. Luego, 4 años más tarde, la propia madre, la madre de Fish, consiguió un empleo en el gobierno, el cual también conseguía un dinero acorde para seguir cuidando a sus hijos. Así que a su hijo pequeño lo sacó del orfanato. La marca del maltrato de todas maneras quedó grabada en su piel y siendo la piedra angular de su vida. Tenía ya 12 años cuando comenzó a tener relaciones homosexuales con el hijo de un telegrafista. Empezó a practicar la urofagia, beber orina y orinar sobre otros, y también la coprofagia, defecar sobre otras personas y comerse sus propias heces. Luego, a los 15 años de haberse graduado y cambiar su nombre por el de Albert Fish, y así dejar las burlas que sufrió de niño. Tuvo una peculiaridad que fue la de tener atención sobre los artículos de crímenes en la prensa, y al igual los coleccionaba sobre todos aquellos asesinos en serie que eran caníbales, en los que él mismo se sentía identificado. A los 20 años tuvo relaciones sexuales y aparte ejerció la prostitución como homosexual en Washington, donde violó a un niño, además de asesinar a su primera víctima. Su madre preparó también un matrimonio de conveniencia con una mujer 9 años más joven que él. De ese mismo matrimonio salieron 6 hijos, pero Fish, como padre, fue todo un ejemplo. Trató bien a sus hijos y hizo todo por ellos, aunque en ocasiones sus hijos encontraban a su padre haciendo cosas extrañas.
Uno de sus juegos favoritos era decirle a los niños que le pegaran en el trasero con palos llenos de clavos, hasta que sus nalgas se mancharan de nalgas, algo bastante perturbador. Su joven esposa lo abandonó por otro hombre, un amigo de la propia familia. Sin embargo, al cabo de unos años volvería suplicándole junto a Fish. Deseaba una segunda oportunidad. La joven e infiel esposa desaparece. Ningún familiar la vuelve a ver y nadie la busca. Dan por hecho que vuelve a escapar con su propio amante. Por aquel entonces y por aquel tiempo, Fish comienza a escuchar voces. Se cree que el abandono de su esposa, es el desencadenante de su locura. Empezó trabajando como pintor y decorando interiores. Fue un trabajo que dio gran movilidad por todos los Estados Unidos. Era continuamente despedido cuando había problemas con los niños. Le gustaba meterse con los niños inocentes que los confiados padres no vigilaban. Atacó alrededor cerca de 100 niños, aunque él mismo dice que fueron cerca de unos 400. Muchos de ellos fueron torturados y violados. No le importaba el sexo del niño, pero la inmensa mayoría tenían menos de 6 años. Sus alucinaciones son de tipo religiosa, son sobre todo de voces, las de Dios, Jesús e incluso la de San Juan, las cuales le dice que tiene que realizar sacrificios y clavarse alfileres entre el ano y el escroto, o debajo de las uñas. Muchos de estos alfileres se aposentaron en la pelvis, así lo demostraron unas radiografías, dando veracidad a su trastornado testimonio. Fue encerrado varias veces en prisión por estafa, robo, pago con cheques sin fondo e incluso por mandar cartas obscenas. Estuvo en un hospital psiquiátrico, pero al final lo soltaban ya que no lo declararon peligroso, ni loco, solo un perturbador mental. Nadie sabía de sus terribles fechorías. Una de sus primeras víctimas fue un niño llamado Thomas Veden. Después de violarlo, lo acuchilló. Sin embargo, lo que realmente llevaría a meterlo en prisión fue el asesinato de la pequeña Grace Beth. En 1928, Edward Bard colocó un anuncio en el diario esperando encontrar un buen trabajo. Nunca se imaginaría quién o qué petaría a su puerta. Albert Fish, con promesas de un trabajo en su granja. El interés que tenía Albert Fish en el joven pronto desapareció cuando conoció a su hermana pequeña, Grace, de apenas unos 10 años. Después de ganarse la confianza de los padres, dijo que se la llevaría a la pequeña a una fiesta de cumpleaños que celebraba su propia hermana, pero jamás se volvió a ver a la niña. De este hecho se culparon a 2 hombres inocentes que estuvieron en la cárcel, Charles Edward y Pope, acusados por su propia esposa. Ahora os voy a leer una carta que escribió Albert Fish, que es bastante perturbadora. Y comenzamos con esta carta diciendo: Estimada señora Beth, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros 2 fueron a la tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos, en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo mucho gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó, y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces, cada día y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna.
Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinado y comido excepto la cabeza, huesos e intestinos. Fue asado en el horno, todo su trasero. Hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409 E100 cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 yo le visité en el 406 W calle 15. Le llevé un pote de queso, fresas, almorzamos, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Winchester, que yo ya había escogido. Cuando llegamos le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario, hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. Cuando apresaron a Fish, reconoció haber violado a la niña antes de matarla, aunque realmente no hay pruebas si realmente lo hizo. Ahora podéis entender por qué le llamaban el Boogeyman. Era un total psicópata que no tenía ningún tipo de remordimiento ni empatía por nadie. El director de esta investigación, William King, fue quien pudo rastrear esta carta que él mismo escribió y dar caza finalmente a Albert Fish, el hombre gris. Pero la pequeña no fue la única en cuanto a esta barbarie, ya que el cuerpo del joven Billy Gaffney todavía seguía desaparecido. Cuando los padres visitaron a Albert, esto fue lo que les confesó. Los llevé a los tiraderos de Ricker Avenue, ahí en una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Llevé al chico ahí, lo despojé, lo desnudé y até sus manos y pies. Lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el tiradero. Entonces quemé sus ropas, arrojé sus zapatos al tiradero y luego regresé y tomé el tranvía de la 59 Street a las 2 a.m. y caminé de ahí a casa. Al siguiente día, cerca de las 2 p.m., llevé herramientas, un muy buen azote casero con mango corto. Corté uno de los cinturones a la mitad. Corté esas mitades en 6 tiras de cerca de 8 pulgadas de largo. Azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió por sus piernas. Corté las orejas, la nariz, corté la boca de oreja a oreja. Le saqué los ojos. Estaba muerto entonces. Enterré el cuchillo en su vientre y acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí 4 sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Tuve un puño conmigo. Puse su nariz y oreja y unas cuantas rajas del vientre en el puño. Entonces lo corté por el centro de su cuerpo, apenas debajo del ombligo. Después, a través de sus piernas aproximadamente 2 pulgadas debajo de su trasero, puse esto en mi puño, con mucho papel. Le corté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras, los até y los arrojé en las fosas de agua fangosas que usted verá a lo largo del camino que va de Anor Beach. Regresé a casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo que me gustaba, su mono, pene y pee-wees testículos, y un agradable y gordo trasero, para asar en el horno y comer. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta.
estaban buenos. Entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces escogí 4 cebollas y cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocié un trasero con una cuchara de madera. Así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de 2 horas estaba agradable y café cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días. Su pequeño mono era dulce como la nuez, pero sus testículos no pude masticarlos, los arrojé al inodoro. Estas cartas y estos relatos que él mismo contaba antes de ser, por supuestamente, ejecutado en la silla eléctrica son súper perturbadores. Este hombre realmente tenía una psicopatía bastante preocupante. Pero gracias a Dios, su juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 en New York. Albert alegaría locura. Su abogado se lo recomendó, ya que había sido Dios quien le había ordenado asesinar a estos niños. Él mismo declaró: no soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. Finalmente lo declararon culpable y lo sentenciaron a muerte. Mientras esperaba su ejecución, confesó un asesinato más, el de Francis X. McDonald, de 8 años. Lo estranguló con su propia ropa interior. Encontraron sus restos en unos bosques. Además, cometió terribles atrocidades a jóvenes, las noches de luna llena. Se cree que asesinó a más niños. Uno de ellos fue azotado en las nalgas hasta que la sangre le bañó las piernas. Le cortaron las orejas, nariz y los ojos. Su sangre sirvió para apaciguar la sed de su asesino, y sus partes más tiernas se utilizaron como un estofado. Finalmente, el 16 de enero de 1936, fue electrocutado. Cuando vio la silla, se alegró, según sus propias palabras. Sería: qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Antes de accionar el interruptor, su última frase: no sé aún por qué estoy aquí. Y con este breve resumen de Albert Fish, llamado también el vampiro de Brooklyn, el hombre gris o simplemente el Boogeyman, nos deja claro que este asesino en serie fue algo no común en esa época, ya que fue un asesino en serie muy tardío, donde empezó a cometer sus fechorías terribles a una cierta edad ya más avanzada, cuando ya era un anciano. Lo que le dio pues una ventaja al cual pues pudo aprovechar para atacar a esas personas inofensivas que eran los niños, donde le atraía esa sed, ¿no? Esa sed de sangre, de canibalismo y de sadomasoquismo, donde él prevalecía tanto en fuerza como en supuestamente inteligencia en engañar a sus víctimas. No solo eso, utilizaba su propio engaño y su buen ver como un anciano apacible para así atraer a sus víctimas y posteriormente torturarlas, además de descuartizarlas para proceder a su propio canibalismo. Todas esas ventajas que pudo actuar de manera que nadie sospechara, como un buen personaje de abuelo, de persona mayor, que no haría daño ni a una mosca. Siempre hacía el mismo modus operandi, donde engañaba y era un experto en el engaño tanto a niños como a adultos. Muchas personas, como he dicho antes, fueron incriminadas de manera injusta, y este hombre pues pudo ser libre gracias a esos personajes que fueron encerrados. Pero en fin, la policía en esa época también era bastante torpe en cuanto a buscar a asesinos seriales, y no actuaban eficazmente. Se da en toda la historia de los crímenes de asesinos en serie. Pero gracias muchas veces a gente que investiga, como este detective, que siguió su rastro gracias a esa carta que él mismo envió y que pudo investigar hasta llegar a él.
Pero lo que más curioso me llamó la atención de este asesino en serie, de este caso, del Boogeyman, o el Coco, como también lo llamaban, era cómo era una persona ejemplar como padre, con sus hijos, y luego en su lado más turbio, más oscuro, era un auténtico psicópata donde torturaba a niños sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de empatía. Era algo increíble porque fijaros cómo era él, que siendo una buena persona era un psicópata en su lado más oscuro. Y luego no solo eso, sino lo otro curioso es que el clic de cambiar de persona más o menos normal a ser un psicópata fue mucho posterior, fue ya casi a su vejez, mucho más mayor. Pero bueno, hasta aquí os dejo este resumen de Albert Fish. Espero que os guste este tipo de temas de asesinos en serie. Yo, como siempre, aquí en mi canal, en el Desván del Norte. Solamente deciros que podéis encontrarme en plataformas como Spotify, Anchor, Apple Podcast, Amazon Music y por supuesto en mi canal favorito en YouTube. También tengo mis redes sociales como Instagram y TikTok. Y siempre me despido con la frase de mi serie favorita, X-Files, Expediente X: la verdad está ahí fuera. Así que nos vemos el fin de semana que viene. Un saludo y buen fin de semana. Chao.